Voy a ir un poco para atrás con esta historia. Yo... Me estafó un compañero de kinder. En 1920. Me robó la Me robó el colación. sándwich en la lonchera cuando era chico. No. Yo sufro de ansiedad, pero no voy a entrar en ese detalle porque ya lo he contado varias veces. Yo creo que gran parte de las malas decisiones que he tomado en el tema de las inversiones, que me ha pasado, bueno, en una oportunidad muy fuerte, la otra, finalmente yo demandé y logré un acuerdo, por lo tanto no tengo nada que decir. Pero en la oportunidad, digamos, cuando fui estafado por Chang... Esa fue la segunda vez. Claro, que fue para mí la que realmente tuvo la mayor dimensión. Yo creo que yo hasta hace un par de años era una persona muy ansiosa. Y te diría que todos estos pencazos que me han pasado en los últimos años, más el haber cumplido 48 recién, te diría que justo me he cuestionado mucho este año y por eso nacen las charlas, la cantidad de tonteras que uno hace por ansiedad o la cantidad de malas decisiones que uno toma por ser apurete, por ser ansioso, por querer resolver a veces el mundo mucho antes del minuto que se tiene que resolver. Yo creo que todas las cosas se tienen que resolver a su debido tiempo y no pretender que porque uno era más joven o ganaba más plata o te iba a la raja, querer resolver los problemas que yo iba a tener, como que pretendía resolverle la educación a mis hijos a los 25 años si no los tenía. Pero yo quería que esa plata fuera para la educación de mis hijos. Bueno, ¿Y por está qué mal. decidiste Pero está súper tú bien, po. invertir Sí, con Chang? ¿Por qué te llamó la atención el haber invertido con él? ¿Lo conocías? ¿Te mandaron un contacto? ¿Te dijeron, oye, mete toda tu plata acá? ¿Cuánta plata era? Porque no, de plata a mí no me gusta hablar ni lo voy a decir porque creo que me encuentro mal gusto hablar de plata en general. Pero lo único que quiero es, además que es súper personal también. Pero No, lo pero único- José, es que igual se especula en las redes que, no sé, uno lee 900 millones de pesos, que uno dice, yo perdona que te lo diga, pero yo digo, con esa cantidad de plata yo la meto en un depósito a plazo que te da un 2% y ya tenía asegurado la vida, Hoy pero día de todo el bastante mundo. más. Claro, ¿cachai? Sí. Entonces digo, ¿por qué con Chang? ¿Por qué con Chang? Porque a mí me decía, primero una persona se llama Es Chang, que ya decían no me da ¿Qué confianza. prejuicio? Chang, Sí, oye, ¿qué pasarle prejuicio? Pero que en ese tiempo- toda esa plata a un En ese a tiempo... un Chang, digo yo, por último, dejar un poquito acá. No, que Algo no. te tiene que haber pasado, que tiene que haber dado mucha ¿O quién confianza te al lo señor Chang. recomendó? Es que no fue así, porque fue, primero que todo, Perdona que no, yo sé que no creo que hablar de plata, pero es que eso se dice y a lo mejor tiene algo de ficción también. no voy a entrar en lo que se diga. en Chucha, era cuanto toda a- esa plata. Pero eran en todos tus cuanto a- ahorros. Eran- No, pero no voy a- es que no es... a veces se sobredimensionan las Sí, cosas, a ya, veces no, pero ya, no pero- se entiende... que Pero esto- José, pero es que no alcanzo a terminar. Sí, no, para, no. Sí, por favor. para aclarar mejor. Yo también hago lo mismo. Yo junté plata para pagarle la educación a mi hija y ahorré. Ahora, ¿qué pasa cuando uno apuesta todos los huevitos en una canasta, que yo creo que por ahí va también, o dispersan los huevitos en distintas canastas? ¿Tú apostaste todo con Chang? No eran todos los huevos. No eran todos. No. Pero esto Era un yo- huevo de este Yo- porte. Yo siempre, nunca he dicho abiertamente la cifra, tampoco he dicho que son todos los huevos, yo aposté, era gran parte de mi liquidez, yo hablo de liquidez, no hablo de patrimonio, que es completamente Ya. distinto. Por lo tanto, yo tenía mi casa, afortunadamente, tenía otras propiedades, pero tenía liquidez y parte de esa liquidez que no nació ahí, sino que esto ya era un tema que venía por tercer año consecutivo. Tercer año que partí el primer año, funcionó bien, después del término del primer año te restituían tu capital, tú tenías la libertad de poder decir, oye, voy a continuar de nuevo con este monto, etcétera. Como en Y así cualquier inversión. sucesivamente. Claro, como lo hacían las más de 1.200 personas que sufrieron o sea, podríamos entrar a preguntarle a... Sí, po. No quiero entrar a dar nombres, pero acá hay economistas 1.200. involucrados. Yo soy el piojo a la cola, digamos, en el sentido de que no manejo los conocimientos económicos que podrían manejar otros, que también sería más interesante saber por qué un economista Claro. metió plata con Chang. Me ¿Pero eso encantaría saber. te lo recomendó alguien en particular? Lo que pasa es que yo creo que la habilidad que tenía este estafador es que toda su plana ejecutiva fue construida por profesionales que trabajaron de manera óptima en los bancos, en otras plataformas financieras que estaban efectivamente validadas por la superintendencia, Claro, que te dan etcétera. confianza. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué hacía él? Se rodeaba de 6, 7 ejecutivos muy buenos. Uno de ellos, quien yo conocía, que había trabajado en el Banco de Chile, que me llamó, que me habían llamado muchas veces y yo no quería, y cuando él me llama, me dio confianza porque lo conocía de la Obvio. historia del banco hace miles de años. Es más, ellos nos decían que hasta ellos mismos estaban invertidos con Chang. Por lo tanto, si Chang sonaban todos los ejecutivos, que fue lo que ocurrió después. Claro. Y lo podemos ver en las noticias para atrás. Peces gordos. Sí, entonces fue una mala decisión, pero fue también pecar de ansiedad. Insisto, yo creo que cuando uno la caga, que en esta materia también la cagué, hay que reconocerlo. Ahora lo bueno
es que gracias a Dios yo tengo esa posibilidad de poder levantarme y reinventarme. Lo que no aunque no lo crean, me duele mucho el tema de mi plata, pero más me duele la cantidad de adultos mayores que metieron jubilaciones. Algunos se enfermaron, se murieron, sin ver ni un peso de vuelta. Eso es lo que más me duele. Cómo una persona puede haber estafado a 1.200 personas, entre ellos muchos adultos mayores, cómo una persona no ha sido capaz de venir a Chile y enfrentar la justicia. Oye, José, pero que si él tuvo la realmente lo madre dice, y presa. cómo un gobierno, aquí el Estado chileno, no voy a entrar en materia de si es de derecha o de Política, izquierda, claro. el Estado chileno no ha sido capaz de traer al mayor delincuente de cuello y corbata a este país con una estafa de más de 100 millones de dólares, pero sí pudieron traer a Garay, que había estafado por 1.800 millones de pesos. ¿Ustedes pueden entender eso? No. Yo no lo entiendo. Si hablamos acerca de delincuentes de cuello y corbata, son muchísimos los que Hay. funcionan libremente en Clase este de país. ética. Oye, pero A vista y José, paciencia de casi toda la humanidad, digamos, ¿no? José, Es un ¿tú tema ya grave, diste, claro que sí. diste por perdida esa plata o hay alguna posibilidad de que podáis recuperarla? Estamos en juicio, estamos en juicio hace harto rato, se ha recuperado aproximadamente un 10%, pero también hay un juicio pendiente con los bancos. Los bancos tienen una responsabilidad también. Hay más de 350 operaciones que hizo Alberto Chang pidiendo rescates de plata de sus propias cuentas o de cuentas de acá en Chile, mandándolas hacia afuera. Y se las dieron. Eso es muy Y no grave soltaba. porque los bancos no alertaron de este tipo de operaciones. Deberían haber prendido las luces en el minuto. Oye, ¿por qué un Claro. gallo está sacando plata de su cuenta personal, mandándola a afuera, otras cuentas claro. que ni siquiera eran las de él para afuera? A Malta. Y no alertaron. Exacto. Claro. Y a muchos otros países. que como que pienso y intuyo que, claro, es muy doloroso en términos materiales perder parte de lo que uno tiene. Más doloroso aún es el nivel de impunidad en el que se encuentra Alberto Chang. Pero creo que más allá de la ambición o la cifra que sea, el dinero también es una forma en la que uno puede llevar a cabo sueños. Tú decís súper ansioso, sí, es como un chiste escuchar que alguien a los 25 años estaba juntando la plata para pagarle la universidad a hijos que no tenía no nacían todavía. todavía, claro. Pero también uno dice, oye, súper previsor y todo. ¿Pero qué te pasó cuando cachaste que te habían... Cuando de verdad, porque yo creo que uno va cayendo como de a poco. Cuando uno ve como en las películas que la gente llega, no sé si fue así, pero una oficina y la oficina está vacía, como los cables pelados. esto no me está pasando. Como No, cuando así tú fue, decís, ¿qué así fue. Así ¿Qué, así fue. ¿Qué pasó? La gente, bueno, a uno le dice muchas cosas, pero yo fui una semana antes a hablar con Nicole Sumastre, que era la persona que estaba a cargo de esta historia, y fui a pedir que me devolvieran mi plata. Y hasta ese ¿Tuviste un minuto, pálpito? hasta una semana antes, ¿Pero tuviste un pálpito que dijiste así Sí, o tu ángel sí, de la claro. guarda te dijo, José, saca ¿Por tu qué? plata? dato. ¿Pero por qué tuviste ese palpito? porque me empecé a cuestionar, porque primero me di cuenta que Onyx, que era esta empresa, empecé a averiguar si estaba regida por la superintendencia y caché que no. Alarma. Y un par de semanas antes hubo otra empresa Pero perdón, piramidal. ¿cómo funcionaba tantos años si no era regida por la superintendencia? Porque habían empresas que no necesariamente tenían que responderle o darle de alguna manera responder por Wow. su inversión a la superintendencia, como le pasó a C Inversions al principio, donde cayó el líder de... Sí. Entonces Bueno, dije, como la chuta, gente que invierte en el Bitcoin hoy día. Exacto. Que tampoco Oye, está fuera de cualquier tipo díganme de si el legislación. Bitcoin está José regido por Miguel, algo. tú cuando tú ibas viendo, ponte tú, cada 2 días, cada 3 días, el movimiento de tus finanzas, ¿qué pasaba con las platas? No. Eran, Nunca te ocupó la duda. los informes eran mensuales o anuales. Pero- Yo los veía mensualmente. O sea, Pero tú no había una confiabas, tú página. confiabas. No había una página. Espérate, yo quiero rescatar, José, tú estabas contando que vas y pides la Tuviste ese restitución de tu parásito. dinero. ¿Y qué pasó? Pido que me devuelvan, claro, la restitución de mi plata y ella me contesta, bueno, hasta ese minuto, una semana antes, ¿se te ha dejado pagar algún peso? Y yo le dije, no. Entonces, ¿por qué vienes a pedir tu plata si tú tienes, en teoría, uno puedo. firma un contrato Porque es anual? mía. Y Donde porque todos los es meses mía, se y te... la quiero... Claro, y en eso estaba cuando 2 días después, qué rabia. porque después se sabe la historia del paradero de Chang, pero 2 días después cierran las oficinas. Muero. Y la gente desaparece y viene esto de Y película. él desaparece y aparece en una conferencia, en una videoconferencia, una cosa muy extraña. Desaparece diciendo que se va a suicidar y finalmente aparece una semana después en Malta. Espérate, dice que Y se va a hoy- Te suicidar. enteraste por la tele. No, todo eso él lo dice en una conferencia que le da a los ejecutivos de Onyx. Chao, me voy a matar. Claro, dice, no, ya no doy más con esto, yo me voy a quitar la vida, pum, desaparece. El corte aparece en Malta, Aparece en aparece Malta. así, No, ¿no? qué rabia, Tomando qué vino. rabia. Exacto, y la última imagen que se ha visto de él la tiene Canal 13 en un Ay, muy buen ¿cómo es? reportaje. ¿Cómo es esa imagen? Donde lo captan en un restaurante hoy día tomando vino a diestra y siniestra, Ahí. con un departamento en la orilla de la playa, con más de 100 millones de dólares desaparecidos
y finalmente hoy día como Pedro, libre como Qué cualquier persona rabia común más y corriente. grande. Nada más rabia. seguro que el chanchito de greda. Estamos. Exactamente. Sería. Como una dice historia de superación y sobrevivencia, señoras y señores. Es Gracias. José Gracias. Miguel junto a nosotros en esta oportunidad.